16 de abril de 2011. 1447, Norman's Rare Guitars and Sunset Boulevard, West Hollywood. El tipo de tienda donde las leyendas del rock vienen a gastar 6 cifras en instrumentos antiguos. Esa tarde, Norman Harris, de 58 años, estaba sentado detrás de su escritorio, puliendo una Gibson Les Paul de 1959 que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Entonces sonó el timbre de la puerta, y el hombre pequeño con la sudadera morada que entró estaba a punto de darle a Norman la lección más cara de sus 35 años de carrera. Pero Norman aún no lo sabía. De hecho, pensaba todo lo contrario. El hombre que entró tenía un afro despeinado que asomaba por debajo de la capucha, gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara y unos vaqueros desgastados que parecían haber visto días mejores. Norman interpretó esto como un curioso casual. Tal vez con un presupuesto de $2,000, probablemente solo estaba allí para mirar. Norman Harris no era un comerciante de guitarras común y corriente. Cuando abrió esta tienda en 1976, las guitarras vintage ni siquiera se consideraban inversiones serias, pero Norman había visto la Black E de Future Clapton, la número 1 de Stevie Ray, la Lucille de B.B. King. Las había manipulado todas a lo largo de los años, viendo cómo se multiplicaban sus valores. Ahora su tienda era como un museo silencioso. Paredes cubiertas de Fenders y Gibsons vintage, vitrinas llenas de amplificadores y pedales de efectos raros. Sus clientes ya no eran músicos comunes, sino coleccionistas millonarios y conservadores de museos. Norman se esforzaba por mantener este estatus. Prince, aunque Norman aún no lo sabía, en realidad no había planeado pasar por la tienda ese día. Había estado en Sunset Sound Studios a 3 cuadras de allí terminando una sesión. Caminando hacia su auto, vio la Stratocaster Vintage en el escaparate de Norman. Algo en ella lo atrajo. Prince tenía 53 años. Llevaba 35 años tocando profesionalmente y tenía una relación peculiar con las guitarras, no como objetos de colección, sino como idiomas. Cada una hablaba de forma diferente. Empujó la puerta. Sonó el timbre. Norman levantó la vista de su escritorio y echó un vistazo rápido al visitante. No es nuestra clientela habitual, pensó. Al entrar Prince, esperó no ser reconocido. A veces la gente no lo reconocía, sobre todo con la capucha y las gafas de sol. Lo gustaba. Ser famoso era agotador. A veces solo quería mirar guitarras como una persona normal. Norman observó al desconocido acercarse a los estantes. El hombre se movía despacio, con las manos en los bolsillos, estudiando cada guitarra con atención. Esto irritó un poco a Norman. Mirones, pensó. Entran, lo tocan todo, hacen 1.000.000 de preguntas y se van sin comprar nada. Norman se levantó y se acercó al desconocido. «¿Puedo ayudarle a encontrar algo?», gritó, con más impaciencia que hospitalidad en la voz. El hombre se giró y habló en voz baja, casi con timidez. «Sí, solo estaba mirando las Strats». Norman arqueó las cejas. La voz del hombre era suave, pero había algo en su forma de decir Strats, como si las conociera. De verdad. Norman se dirigió a la vitrina al fondo de la tienda. Dentro estaba su joya de la corona, una Fender Stratocaster de 1964, Sunburst de 3 tonos. Todas las piezas originales, en perfecto estado. «Esto es lo que quieres ver», dijo Norman, abriendo la vitrina. Sacó con cuidado la Stratocaster y la colocó sobre el mostrador. Una Strat Probs de 1964. Un solo propietario, músico de estudio de Detroit. Nunca la usó en giras, la guardó en una vitrina con clima controlado durante 40 años. Hizo una pausa para causar efecto. $45,000. El hombre asintió lentamente, sin inmutarse, sin jadear, simplemente asintió. Norman, interpretando el silencio como vacilación. «Mira, entiendo que es una cifra seria, pero esto es una inversión de grado. En 5 años, valdrá $60,000, tal vez más. Estos modelos Preg solo se están apreciando». El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando la guitarra sin tocarla. «¿Puedo verla?». La expresión de Norman cambió, algo entre sorpresa y sospecha. «Este es un instrumento muy valioso», dijo con cuidado. «Normalmente exijo prueba de fondos antes de permitir que los clientes manipulen piezas en este rango de precio». Traducción.
No creo que puedas permitírtelo. El hombre se enderezó. Miró a Norman directamente por primera vez. Entiendo. Luego se apartó por completo de la vitrina. Norman exhaló, aliviado. Bien. No perdí mucho tiempo con un curioso. Pero entonces el extraño hizo algo inesperado. Caminó hacia la sección de presupuestos, la pared izquierda. Las guitarras. Norman apenas las miró. Norman observó, confundido, mientras el hombre se movía hacia la parte más barata de la tienda. Aquí era donde Norman guardaba las permutas que había aceptado solo para cerrar otros tratos. Guitarras con daños estéticos, instrumentos que planeaba vender al por mayor a casas de empeño con el tiempo. El hombre se detuvo frente a un estante polvoriento en la esquina más alejada. En el estante inferior, parcialmente oculta detrás de una caja de cartón, una Fender Teleer destartalada. La guitarra se veía terrible. Acabado descolorido, arañazos por todas partes, cuerdas oxidadas. Una etiqueta de precio en roleta en Santa Ada Saiva. $300. El hombre se agachó y la recogió. Norman, del otro lado de la tienda. Señor, es solo un cambio. Llegó el mes pasado. La verdad es que necesita mucho trabajo. Probablemente no valga la pena. Si buscas algo que se pueda tocar, te lo recomiendo. Pero el hombre no le hacía caso. Estaba estudiando la guitarra, dándole vueltas, examinando la parte trasera del clavijero, pasando los dedos por el mástil, revisando el puente. Norman se acercó, un poco molesto. Ahora esa guitarra necesita cuerdas nuevas, una configuración completa, probablemente un cambio de trastes. La tengo marcada en 300, pero sinceramente, la dejaría ir por 200. Te ahorras la molestia. El hombre se levantó, todavía con la guitarra en la mano. Miró a Norman y dijo en voz baja, ¿cuánto crees que vale esto? Norman miró la etiqueta. Como dije, $200, quizá 250 si soy generoso. El hombre se quitó las gafas de sol por primera vez. Vale $50.000. Silencio. Norman rió, nervioso. Lo siento. ¿Qué? Esta guitarra. Vale $50.000. La sonrisa de Norman se desvaneció. Señor, no sé qué intenta mirar en la parte trasera del clavijero. Norman tomó la guitarra. Le dio la vuelta. Bajo años de polvo y suciedad, apenas visible. Un pequeño número de serie estampado. Pero no un sello de fábrica, sino un número personalizado estampado a mano. Norman H0 Los Ojos. El formato del número era unusual. No era un Fender estándar. Era un número de prototipo de preproducción. Este es una Teleer de 1950. Prototipo, dijo el hombre con calma. Una de las 12 que se fabricaron antes de que Fender lanzara oficialmente la Teleer al público. Las manos de Norman empezaron a temblar. ¿Cómo sabes eso? El hombre señaló el hueco del mástil. ¿Ves estas marcas de herramientas? Es el patrón de fresado característico de Leo Fender. Él mismo moldeó a mano los primeros prototipos. Y este patrón de desgaste en el mástil. Pasó el pulgar por un punto específico. Son 60 años tocando. No se puede fingir. La oxidación de la madera, los surcos de los dedos, el desgaste de los trastes. Esta guitarra se usó mucho. Norman no podía respirar. ¿De dónde salió esto?, preguntó el hombre. Norman, tartamudeando. En el cambio. Un chico el mes pasado. Dijo que su abuelo murió. La encontró en el garaje. Quería dinero rápido para el funeral. El abuelo. ¿Qué hizo? No lo sé. No pregunté. El hombre asintió lentamente. Probablemente un músico de sesión. Los Ángeles de los años 50. Fender solía dar prototipos a los músicos locales para pruebas. La mayoría se han perdido. Esta es una de las 3 que se sabe que aún existen. Norman se sentó pesadamente en un taburete. Iba a venderla a una casa de empeños la semana que viene. Un lote enorme. El hombre dejó la guitarra con cuidado sobre el mostrador. ¿Por qué ibas a venderla? Porque parece chatarra. Nadie quiere una Teleer destartalada con óxido y arañazos. Pero precisamente por eso es valiosa. ¿Qué? El hombre señaló la vitrina. Esa Strat de $45,000 que me enseñaste. Está perfecta. Impecable. En condiciones de museo. Pero no tiene alma. Estuvo en una vitrina durante 40 años protegida. Señaló la Teleer polvorienta.
Esta guitarra se ha usado, se ha tocado en estudios, tal vez en discos que has escuchado miles de veces. Los arañazos no son daños, son historia. Norman Moreau La guitarra. Llevo 35 años haciendo esto. ¿Cómo me lo perdí? Porque buscabas la perfección, acabados limpios, piezas originales, pero las cosas más valiosas suelen parecer inútiles. Norman levantó la vista hacia el hombre. ¿Quién eres? El hombre se volvió a poner las gafas de sol. Solo alguien que sabe dónde buscar. Empezó a caminar hacia la puerta. Norman se quedó de pie. Espera. Al menos. ¿Miras tu nombre? Para cuando autentique esto. Para cuando le cuente a la gente sobre el hombre. Se detuvo y se giró. Prince. El rostro de Norman palideció por completo. Prince, Series Prince. Sí. Norman no pudo hablar. Prince se dirigió a la puerta y se detuvo. Una cosa más. Lo que sea. Cuando vendas esto, no se lo dejes a un coleccionista que lo guarde bajo llave. Encuentra a alguien que lo aprecie por lo que es. Tal vez incluso lo toque. Eso es lo que Leo Fender habría querido. Se fue. Sonó el timbre de la puerta. Norman se quedó solo en su tienda, mirando una guitarra de $50,000 que había estado a punto de tirar. 2 semanas después, Norman contactó con el taller de personalización de Fender. Trajeron a un historiador veterano a Los Ángeles, Michael Stevens. 62 años. 30 años autenticando Fenders antiguas. La autenticación tardó 6 horas. Michael examinó cada detalle. El número de serie, las marcas de las herramientas, la veta de la madera, los patrones de oxidación. Usó herramientas de aumento, luz ultravioleta, pruebas químicas. A las 5 horas, miró a Norman. ¿De dónde sacaste este instrumento a cambio? El chico necesitaba dinero para el funeral. Iba a venderlo a una casa de empeños. Michael palideció. ¿Sabes qué es esto? Prince dijo que es un prototipo de 1950. Prince. ¿Prince Rogers Nelson? Sí. Pasó hace 2 semanas. Lo recogió en la esquina y me dijo que valía $50,000. Michael dejó la lupa. Prince estaba siendo conservador. Esta es una de las guitarras de prueba personales de Leo Fender. El número de serie sugiere que se usó en la sesión de fotos del catálogo de 1951. Eso la convierte en una guitarra de museo. Veredicto o auténtica. Uno de los 11 prototipos conocidos de Teller de 1950 que aún existen. Valor estimado en subasta entre $65,000 y $85,000. Michael añadió. Estabas a punto de vender esto a una casa de empeños. Norman asintió avergonzado. Prince T. Salvo. Del Mayer de Tu Carrera. Julio de 2011. Christie's, Nueva York. La guitarra se vendió por $73,500. La commission de Norman. $7,350. Norman usó el dinero para contratar a una autenticadora a tiempo parcial. Inició una nueva política de la tienda. Cada instrumento de intercambio se examina profesionalmente, sin excepciones. Concedió una entrevista a la revista Guitar Player. ¿Qué te enseñó Prince? Que había pasado 35 años mirando mal las guitarras. Buscaba la perfección, pero los instrumentos más valiosos son los que se han usado. La guitarra destartalada del Rincon podría valer 10 veces más que la impecable del estuche. Solo hay que saber mirar. ¿Valviste ver a Prince? No, pero pienso en él cada vez que alguien entra con mal aspecto. Cada vez que siento la tentación de juzgar un instrumento de intercambio por su apariencia, me enseñó que la experiencia no se trata de saber precios. Se trata de conocer la historia. ¿Cuál es la lección más importante de ese día? Norman pensó durante mucho tiempo que las cosas que pasamos por alto son a menudo las cosas necesitamos más. Estaba tan concentrado en las guitarras caras, las impecables en vitrinas, que casi tiré algo invaluable. Prince vio lo que yo no podía ver. No porque fuera más inteligente, sino porque buscaba cosas diferentes. Yo buscaba la perfección. Él buscaba alma. 21 de abril de 2016. Prince murió en Paisley Park. Norman cerró su tienda por el día. Puso un letrero en el escaparate, cerrado en honor al hombre que me enseñó a mirar en los rincones. El letrero permaneció una semana. Luego Norman lo enmarcó y lo colgó detrás de su mostrador. Sigue allí hoy. 2024 Norman's Rare Guitars sigue en funcionamiento. Norman,
ahora de 71 años, todavía dirige la tienda. En la pared detrás de su escritorio, una fotografía enmarcada. Prince, en algún momento de 2011, caminando por Sunset Boulevard. Norman la encontró en línea después de la muerte de Prince. Junto a ella, el letrero enmarcado de 2016, y debajo de ambos, una pequeña placa que Norman hizo él mismo. 16 de abril de 2011. Prince me enseñó que el valor no siempre es visible. La guitarra polvorienta en la esquina cambió mi vida. No por su precio de venta, sino por lo que me enseñó. Mira más allá de la perfección. Busca la historia. Busca el alma. Norman Harris. Norman fue entrevistado de nuevo en 2023 para un documental sobre Prince. ¿Te arrepientes de no haberlo reconocido cuando entró? Todos los días, pero también agradezco no haberlo hecho, porque si hubiera sabido que era Prince, lo habría tratado como a una celebridad. Le habría dado la experiencia VIP, le habría mostrado las guitarras caras. En cambio, era solo otro cliente que subestimé. Y eso es exactamente lo que necesitaba para ser humilde, para aprender. Si hubiera entrado como Prince la leyenda, no habría aprendido nada. Pero entró como un tipo con capucha, y lo aprendí todo. ¿Qué le dirías si pudieras? Los ojos de Norman se llenaron de lágrimas. Gracias por no destruirme cuando pudiste haberlo hecho. Gracias por enseñar en lugar de sermonear. Gracias por ver el valor en una guitarra que estaba a punto de tirar a la basura. Y gracias por recordarme que la experiencia sin humildad es solo arrogancia. No solo encontraste una guitarra valiosa ese día. Encontraste a un comerciante inútil y lo hiciste mejor.